Estamos en épocas navideñas, diciembre del 2021, y ello conlleva, entre otras tantas cosas, dar cumplimiento a una de tantas disposiciones legales en materia laboral, el pago del aguinaldo. ¿Quiénes tienen derecho al pago del aguinaldo? ¿Cuándo se paga? ¿Cuánto se paga? ¿Y cómo se debe pagar? Sabemos que el aguinaldo es una prestación a la cual tienen derecho de percibir anualmente todos los trabajadores. Pero al mismo tiempo, correlativamente es una obligación que tienen todos los patrones de dar cumplimiento puntual al pago de esta prestación, so pena de ser acreedores a sanciones de carácter económico. Respondemos la primera pregunta. ¿Quiénes tienen derecho a percibir el aguinaldo? Todas las personas que tengan una relación de trabajo. Es decir, todas las personas que presten un servicio, un trabajo personal y subordinado a un patrón. Recordemos que patrón puede ser una persona física o una persona jurídica, o como comúnmente conocemos, persona moral. ¿Quiénes son esos trabajadores que tienen derecho a percibir esta prestación? Los que conocemos comúnmente como trabajadores de base, trabajadores de planta, trabajadores de confianza, trabajadores sindicalizados, trabajadores eventuales, agentes de comercio, trabajadores contratados por obra o tiempo determinado, agentes de seguros, vendedores, pero también los trabajadores incapacitados, los trabajadores con permisos de maternidad o paternidad. Es decir, en términos generales, tienen derecho al pago de esta prestación todos los trabajadores que estén sujetos a un régimen legal conforme a la Ley Federal del Trabajo y o bajo un esquema de sueldos y salarios. ¿Cuándo se debe pagar esta prestación? El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo textual y específicamente dispone que debe pagarse antes del día 20 de diciembre, es decir, más tardar al día 19 de diciembre. Es muy importante aclarar también que la ley no contempla posibilidad de diferir el cumplimiento de esta disposición. Sin embargo, excepcionalmente, si la empresa se encuentra afectada económicamente, los patrones pueden celebrar un convenio con los trabajadores ante los tribunales laborales a efecto de manifestar su voluntad de estar de acuerdo en aplazar el pago de esta prestación. Pero también es muy importante puntualizar que si el aplazamiento del pago y cumplimiento de esta prestación es mayor de un mes, el patrón está obligado a depositar ante dicho tribunal una fianza a efecto de garantizar y proteger el pago de este derecho a los trabajadores en caso de que el patrón incumpla con dicho convenio. También es muy importante aclarar que no obstante que se haya celebrado este convenio, no exime a los patrones de la responsabilidad a que se hagan acreedores de las sanciones económicas por el pago tardío de este pago. También es muy importante dejar claro que los patrones, la inobservancia del cumplimiento por parte de los patrones a esta disposición, los hace acreedores de esas sanciones económicas, que pueden ser o pueden ir desde 50 hasta 5,000 unidades de medida y actualización, lo que comúnmente conocemos como UMAS, que en su equivalente serían de 4,081 pesos hasta 408,100 pesos
por cada uno de los trabajadores afectados. ¿Cómo se paga o cuánto se paga primeramente? ¿Cuánto se paga por esta prestación? También el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo estipula textualmente que deben pagarse como mínimo 15 días de salario diario por el año trabajado. Y hago también la aclaración de que la Ley Federal del Trabajo es muy puntual y dice como mínimo 15 días de salario diario. ¿Por qué? Porque si el trabajador tiene celebrado con el patrón un contrato individual o colectivo de trabajo en los cuales se estipule que para el pago de esta prestación serán más días de salario diario, pues obviamente aplicaríamos esta disposición. De lo contrario, como mínimo se deben de pagar 15 días de salario diario. También es muy importante aclarar que todos los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicio prestado, estén o no trabajando al momento del pago de esta prestación por parte del patrón, también tienen derecho a percibir esta prestación de aguinaldo. Solo que se pagará la parte proporcional al trabajo prestado. También, muy importante dejar claro que los trabajadores que no tienen un salario fijo, es decir, su salario diario es variable, para efectos del cumplimiento de esta prestación, se pagará calculando el porcentaje de todos esos salarios que obtuvo durante el periodo que se va a pagar. ¿Cómo se debe pagar esta prestación? La ley determina también que se debe pagar en dinero, en moneda del curso legal, es decir, en pesos mexicanos. Y se puede hacer en efectivo, se puede hacer a través de un título de crédito de los denominados cheques o también que el patrón deposite en una cuenta bancaria de su nómina, a lo cual posteriormente el trabajador podrá disponer de él por medio de su tarjeta de débito. Está prohibido pagar esta prestación a través de vales, fichas o mercancías o cualquier otro instrumento similares a estos. Que tengan muy bonitas fiestas navideñas en compañía de todos sus seres queridos. Un abrazo. Villegas y Villegas Abogados. Síguenos en Facebook o YouTube. Por Facebook nos encuentras como Por un México Mejor y en YouTube nos encuentras como Víctor Edgar Villegas Baray.